Dios les bendiga, amados hermanos. Es para mí un privilegio poder dirigirme a ustedes en este día. Gracias por este tiempo, gracias por permitirme presentar la palabra de Dios. Gracias, Pastor Miguel. Seguimos orando por su salud. Que Dios bendiga su vida y la iglesia bautista allí en Costa Rica. Hoy quiero hablar acerca de un tema bien interesante, pero primero quiero contar una historia. Esta historia habla que un hombre le preguntó al doctor Moody en una ocasión: ¿cómo explica usted el hecho de que Mahoma comenzara su labor 600 años después de Cristo y que ahora en estos tiempos haya más mahometanos que cristianos? El doctor Moody le contestó: un hombre puede ser discípulo de Mahoma sin tener que negarse a sí mismo, sin tener que llevar ninguna cruz. Puede vivir en el pecado más negro e inmundo. Pero si un hombre quiere ser discípulo de Jesucristo, debe dejar el mundo, tomar su cruz y seguir al Señor. Hay una gran diferencia. En la historia de hoy, en el trasfondo de la historia de hoy, la Biblia nos habla que Jesús estaba hablándole a muchos judíos, y algunos, a escuchar sus mensajes, notaban la diferencia. Era muy diferente a lo que predicaban los escribas y fariseos, y muchos de ellos creyeron al mensaje de Jesús, entendieron el mensaje de Jesús. Y Jesús dice aquí en pues quiere dejar claro lo que es ser discípulo de Cristo. Y hoy solo vamos a ver, porque explicar el hecho de ser discípulo de Cristo es algo muy grande. Tiene mucho sentido el hecho de hablar acerca de ser discípulo de Cristo. Pero hoy vamos a hacer solo referencia a lo que Jesús dice en el texto de hoy. En el libro de Juan capítulo 8, versículo 31, dice de la siguiente manera: Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Le respondieron. Versículo 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre, refiriéndose al diablo. Entonces hoy vamos a ver acerca de este hecho. Algunos judíos habían creído en Jesús, pero por ser nuevos en la fe, no habían entendido profundamente el hecho de ser discípulo de Cristo, y también algunos no estaban muy convencidos o muy seguros de lo que es ser su discípulo. Jesús habla aquí en este texto de los requisitos que tienen que aplicar o que tienen que haber en los verdaderos discípulos de él, y algunos cómo tener bases sólidas para seguirle. Primero, el primer texto o la primera parte de este texto, o primero, antes de todo, quiero que oremos y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de leer tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas a través de ella cómo ser unos verdaderos discípulos tuyos. Perdónanos cuando a veces, Padre, nos salimos de esa línea o nos salimos del hecho de ser verdaderos discípulos tuyos. A veces no hemos comprendido, y ayúdanos a través de la palabra tuya, a través de tu palabra, Señor, a comprender las verdades que tú quieres hablar a nuestras vidas hoy. Bendice a aquellos hermanos que están pasando problemas ahora, están con problemas de salud. Pasa tu mano de sanidad sobre ellos. Aquellas familias que han perdido a un ser querido, ayúdale, Señor, dale fortaleza, esa fortaleza que solo tú puedes darle. Gracias, Señor, por el privilegio de ser tus hijos, y te alabamos y te damos gracias. Que yo solo sea un instrumento en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Primer punto,
el discípulo de Jesús se mantiene en la palabra de Jesús, como dice este texto, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra. La palabra permanecer es mantenerse, estarse ahí. Y ya sabemos que hay diferentes cosas que nos van a querer sacar y nos van a querer apartar de su palabra. Pero el mantenernos en la palabra de Jesús implica 4 cosas. Aquí tiene una implicación más grande esta palabra. Primero, escuchar constantemente las palabras de Jesús. El cristiano es una persona que está escuchando la voz de Cristo en toda su vida y no hará ninguna decisión sin haber oído lo que Él tiene que decir para su vida. Muchos de nosotros estamos dándole vueltas a nuestras decisiones en nuestras vidas y no queremos escuchar lo que el Señor dice. Y tenemos una gran lucha en nuestro interior porque a veces no queremos aceptar su voluntad en nuestras vidas y lo que Él está pidiendo para nosotros. Por eso el verdadero discípulo escucha atentamente. Segunda implicación de lo que es mantenerse en la palabra de Dios, significa aprender constantemente de Jesús. Como lo mismo que significa la palabra discípulo en su idioma original significa un aprendiz de alguien. El cristiano debe estar aprendiendo cada día más de Jesús y debe ser para toda su vida. Todo aquel que era un discípulo, un aprendiz de un maestro, trataba de imitarle en todo. La Biblia dice que debemos de seguir sus pisadas para ser más como Él. Cuando nos vemos al espejo de la palabra de Dios, cada vez que podamos reflejar más a Cristo en nuestra vida. Entonces, realmente somos un aprendiz, debemos estar aprendiendo de Él. Así como cuando yo estaba aprendiendo mis primeros pasos en la electricidad o en computación y en diferentes áreas, yo miraba al maestro, lo que él hacía, yo trataba de hacerlo igual como él lo hacía y aprendí mucho de eso. Jesús nos enseña a vivir como Él, debemos de vivir como Él anduvo, como dice su palabra. Tercero, debe la palabra mantenerse, significa que esa palabra va a entrar verdaderamente en nuestro corazón. La palabra de la verdad de Dios que se encuentra solo en Jesús va a estar penetrando y entrando siempre a nuestra vida. Nadie puede decir que lo entiende todo, tampoco nadie puede decir que ya sabe todo el significado de las palabras de Jesús con haberlo oído o leído solo una vez o 2 veces. La diferencia entre un gran libro y otro, cualquier libro, consiste en que cualquier otro libro basta con leerlo una vez, mientras que la Biblia no basta con leerla una vez. Podemos estarla leyendo y siempre nos está enseñando, siempre estamos aprendiendo, porque tiene que ver mucho con nuestra vida espiritual, tiene que ver con nuestras emociones y nuestro corazón. A veces son cambiantes, a veces cambian mucho en nuestras vidas y que necesitamos verdaderamente que la palabra de Dios esté entrando siempre y debemos estarnos alimentando de ella. Entonces, el que realmente un discípulo entiende que debe dejar que la palabra de Dios entre y penetre a lo profundo, como dice la palabra, como dice Pedro, que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos. La espada de 2 filos que tenía el ejército romano. Era uno que cortaba cuando entraba y rasgaba cuando salía. La palabra de Dios no va a dejar igual a la persona. Ningún discípulo va a ser igual cuando la palabra de Dios toca su vida, cuando la palabra de Dios penetra el corazón, porque transforma y toca a las coyunturas y toca a lo más profundo del ser humano. Que permitamos a Dios que pueda ayudarnos a entender. Para permanecer fieles a la palabra de Jesús tenemos que estudiarla constantemente y pensar en lo que Él dijo hasta apropiarnos de todo su significado. Muchos no llegamos a entender y solo entendemos la palabra de Dios de una manera superficial y a veces lo que dicen otros, así lo entendemos, pero no vamos a la palabra de Dios. La Biblia nos dice que los hermanos de Berea, de la ciudad de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica, porque en Tesalónica habían sacado a Pablo y a Silas, pero en Berea los escucharon, y no solo escuchaban la palabra, sino que iban a la palabra de Dios a ver si era cierto. Hoy en día necesitamos estar dejando que la palabra esté ayudándonos y enseñándonos cada día. Y cuarta cosa, lo que implica mantenerse en la palabra de Jesús significa obedecer constantemente la palabra de Jesús.
No podemos estar estudiando la palabra de Dios con un simple interés académico o solo para saborearla intelectualmente. Realmente el estudiar la palabra de Dios nos debe ayudar a descubrir lo que Dios espera de nosotros. ¿Cómo podemos amar a Dios? ¿O cómo podemos conocerle más si no leemos su palabra? Si no estamos escudriñando su palabra para nuestras vidas. Realmente debemos de obedecer. Si la palabra de Dios no hace ningún cambio, de nada sirvió. Sino que lo que hace es simple y sencillamente nos convierte en religiosos más. Muchos cristianos hoy en día es un religioso más. Y no ha dejado que la palabra de Dios transforme verdaderamente su vida, solo poniéndole en práctica la palabra de Dios, porque la palabra de Dios debe ser práctica en nuestra vida, si no, no tiene ningún sentido. El discípulo que es aprendiz, que está aprendiendo, debe poner por obra lo que está aprendiendo. La verdad que nos ha traído Jesús a nuestra vida está diseñada para la acción. Dios no ha hecho, o Dios no ha llamado a alguien para estar pasivo. Realmente Dios nos ha llamado para ser activos en su obra. Ningún cristiano, ningún discípulo que ha entendido que Dios le ha llamado, se puede quedar quieto con la palabra de Dios. La Biblia nos habla de todos los que recibían o tenían un encuentro con Jesús en su vida. No se quedaban quietos, iban y hablaban de Cristo a otros. No se quedaban conformes con lo que habían aprendido o lo que habían entendido, sino que iban más allá y no se quedaban callados con lo que habían aprendido. El gran líder Moisés le da un secreto al discípulo, a su discípulo Josué. En el libro de Josué capítulo 1 versículo 8 y le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El discípulo de Cristo debe entender que solo obedeciendo su palabra y no saliéndose de ella es que va a aprender más de su maestro. Realmente estamos en un mundo que ha conocido la mentira y es la realidad de hoy en día, pero el verdadero discípulo está tratando de mantenerse en su palabra. Hoy tenemos una presión fuerte para poder aceptar prácticas que el mundo considera como normales. Nos consideran locos, nos consideran a las iglesias, nos consideran fanáticos. Realmente dicen muchas cosas de nosotros. Están denigrando el valor de Dios, el valor de la familia, están denigrando el valor del matrimonio. Realmente estamos bajo un ataque y más la iglesia está siendo atacada. Todos nuestros países hay un movimiento fuerte contra Dios y contra la iglesia. Debemos de estar claros en eso, hermanos. Pero el verdadero discípulo sabe que no se debe apartar de su palabra, que se mantiene en ella, está ocupada en ella y se mantiene obedeciéndola. Aunque el mundo cambie, el Señor no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Segundo punto. El discípulo de Jesús llega al conocimiento de la verdad. Realmente, lejos de Dios nunca vamos a conocer la verdad. El aprender de Jesús cada día, el mantenernos en su palabra nos va a sacar del oscurantismo, nos va a sacar de la ignorancia espiritual que hemos tenido. Hemos oído tantas cosas hoy en día. El mundo habla de diferentes ideologías y diferentes cosas, hasta aparentemente cristianas, pero realmente solo el discípulo que se mantiene en la palabra va a aprender la verdad, porque Él es la verdad. Como dice el texto, conoceréis la verdad. Dijo Jesús esta palabra. ¿Qué es esa verdad? ¿De qué verdad está hablando Jesús? Jesús dice en San Juan 14:6 que Él es el camino, la verdad y la vida. Él hablando de la verdad. Personas dicen, Jesús murió por decir la verdad, pero realmente Jesús murió. Él es la verdad. Él murió por nosotros como pecadores. Y esa es la verdad. Él es la verdad y la verdad está en su palabra. Todas las profecías desde el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, los Salmos, todo hablaba de un Mesías, de Cristo, que iba a venir a morir por nuestros pecados. Y por eso es que nosotros ahora tenemos vida. Ahora, hay posibles respuestas para esta pregunta. ¿Qué es la verdad? Pero la que más abarca o la que más entiende podría ser que la verdad que nos trae Jesús nos muestra los verdaderos